estamos, la semana pasada empezamos a ver evidencias de madurez espiritual, ¿sale? Es muy importante la madurez, me parece, y sería bueno, si quieres hoy pon evidencias de madurez espiritual, vamos a ver falsas evidencias de madurez y vamos a ver las evidencias reales de la madurez espiritual. Es muy importante entender esto porque uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia es la inmadurez. Me parece que hemos tratado la inmadurez de una manera muy ligera. De hecho, creo que nosotros en nuestro mensaje muchas veces, incluso en la iglesia, en cómo nosotros trabajamos, hemos propiciado que muchas veces madurez no se dé. La realidad es que esa inmadurez, lo decíamos la semana pasada, o creo que también, no sé si el domingo, pero esa inmadurez lo que ocasiona, chicos, es que mantiene al campeón, al heredero, al hombre nuevo, a ese hombre creado a la imagen de Cristo, lo mantiene oculto en esas capas, en esas vestiduras de inmadurez. Por eso es importante pegarle fuerte a la inmadurez en nuestra vida. Es importante, escribe ahí, si estás escribiendo, siempre te invitamos para que escribas. Es importante que intencionalmente caminemos una vida de crecimiento. Eso es muy importante. La vida espiritual es intencional. Este es un gran principio, ¿eh? La madurez de la que estamos hablando es intencional. La vida espiritual es totalmente intencional. Así que la madurez tiene que ver con tus decisiones, tiene que ver con tus acciones, tiene que ver también con las cosas que tú te despojas. Eso es muy importante. No, ahorita vamos a quitar algunas cosas que seguramente a lo mejor lo sabes, pero es bueno tenerlo organizado. Y como dije el otro día, chicos, es bueno no menospreciar el principio de la repetición. El que repitamos ciertas cosas y las recordemos, creo que nos conviene en este tiempo. Ya saben que vamos a regresar a estar fuera de este confinamiento, y eso va, de hecho, este tiempo ya ha dejado ver el tipo, y no ver a los demás, ya te ha dejado ver a ti mismo. Creo que ha quedado en evidencia, por ejemplo, qué tan fuertes son nuestros discípulos. Ha quedado en evidencia qué tan firmes, ha quedado en evidencia qué tanto conocimiento de la verdad está en sus vidas. Ha quedado en evidencia también si ha sido tan real nuestro servicio o si no ha sido tan real. Ha quedado en evidencia si nosotros realmente estamos entendiendo o no estamos entendiendo. Entonces es importante, chicos, que nosotros pensemos y meditemos que la vida espiritual es una vida de constante crecimiento, pero intencional. Y eso es muy importante porque Jesús tenía unas dinámicas, y de hecho unas dinámicas muy claras, unas dinámicas muy específicas de cómo él incluso filtraba sus grupos, porque él no buscaba seguidores. Escribe ahí, él lo que estaba formando era discípulos. Por supuesto que vino a todo el mundo, por supuesto que él como nuestro Salvador y como la manifestación del amor del Padre en esta tierra, él precisamente estaba manifestando eso, el amor del nivel del Padre, expresado hasta la muerte en la cruz. Vean qué extraordinario. Nadie puede dudar que cuánto amor nos dio el Padre, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso es extraordinario. Sin embargo, que esto es importante entenderlo, chicos, porque luego la gente piensa que de repente o como que Dios ya no es tan bueno, o como que los que tenemos la bendición de favorecer o de ayudarte a formarte, de repente la gente, cuando vamos a la formación, a la gente no le gusta, ¿no? Nosotros cuando empezamos a transicionar, chicos, en la verdad presente, yo lo digo así, no me da pena decirlo, muchas veces uno hace iglesia, pero a veces uno no sabe lo que está haciendo. No sé a quién le ha pasado. Uno hace iglesia, pero luego uno no sabe qué es lo que está haciendo realmente.
Entonces tratamos de retener a la gente con muchas estrategias, tratamos de hacerla sentir bien, pero en el tiempo nos deja ver de todos modos el tiempo que no se logra mucho haciendo o trabajando de esa manera. ¿Por qué? Porque mientras no formemos, mientras no haya crecimiento, mientras no haya un avance espiritual, la verdad es que no estamos logrando nada. Cuando nosotros entendimos que el Señor lo que quería era la formación de Cristo en cada persona, algunos nos interpretaron como que no los queríamos. No sé si aquí a alguien le ha pasado. De repente algunos dijeron, ¿sabe qué, pastor? Es que usted ya cambió. Estábamos aquí tan tranquilos, estábamos tan a gusto. Usted nos cuidaba, nos trataba bien y lo seguimos cuidando, pero de una manera intencionada. Pastoreamos con dirección, eso escribe. Pastoreamos con dirección. Es un pastoreo dirigido, es un consejo pastoral. Esto fue lo que yo he aprendido en los últimos tiempos. Es un pastoreo dirigido. O sea, sí te pastoreo, pero te llevo a una dirección. Hoy en la mañana, por ejemplo, terminábamos nuestro excelente tema que teníamos con los hermanos de la red, con los pastores de la red. Muy bueno, donde pues el apóstol Rafa nos permite estar ahí. Y estábamos terminando en un tema porque yo les decía que tenemos un gran reto, chicos. Y el reto es llevar a cada persona a un nivel mayor. Ese es, sí te pastoreo, pero te llevo a una dirección. ¿Por qué? Porque el punto de nuestro Señor, el punto de la iglesia, para que sea vigente, es la formación de Cristo en cada persona. Y para que los ministerios, los 5 ministerios, sean vigentes y estén haciendo para lo que deben estar, para lo que fueron asignados, es que cada persona sea formada en Cristo, llevarlos hasta la estatura. Entonces estamos hablando de un crecimiento. Si los ministerios no están formando a Cristo, no están haciendo la función que deben hacer. Esa es la realidad. Aunque la pases bien con ellos, aunque sean, ¿cómo decirlo? Aunque lo disfrutes y se predique bien, eso es muy bueno. Pero el punto por el cual el Señor nos asignó al cuerpo, quiero que lo sepan todos los que me están oyendo, el punto por el cual estamos contigo es para llevarte a una estatura. Apúntalo ahí. Es para llevarte a una madurez. Eso es bien importante. Aunque dije que muchas veces la gente, cuando hacemos esta transición, la gente interpreta que no se les ama. Interpretan que ya no eres tan bueno o interpretan que ya te pusiste enojado, ¿no? De repente ya no, pastor, ya se está haciendo viejito. No me lo decían a mí, pero podía como que darme cuenta que algunos así pensaban. ¿Será que el pastor Jorge ya está envejeciendo y se está haciendo un viejito gruñón? Pues no, yo al contrario me voy renovando cada día y no me estoy haciendo gruñón, soy más feliz porque tengo cada vez más claro lo que tengo que hacer. Y lo que tenemos que hacer los ministerios es formar a Cristo en cada persona, llevarlos a la madurez, llevarlos a la estatura, a la medida del varón perfecto, a la plenitud del conocimiento de Cristo, a la unidad de la fe con todo el cuerpo. Es una gran labor, pero es una labor que requiere, como acabo de decir, requiere que hablemos algunas cosas claras, que quitemos algunas vendas, que rompamos con algunos conceptos y que seamos como Jesús, seamos directos y claros en lo que se quiere. El Señor Jesús en alguna ocasión, nada más para tomar un ejemplo de cómo el Señor Jesús, en algunos momentos en el ministerio, Él lo que hacía es que hacía un filtro, ponía filtros. Mucha gente le seguía, pero en algún momento Él ponía un filtro. Y esto a la gente no le gusta. A la gente no le gusta porque las personas la humanidad, escribe, el viejo hombre o la carne, como no solo tiene la tendencia a irse al pasado, sino también tiene la tendencia a acomodarse. Dije el domingo que yo percibo del Señor, chicos, yo percibo claramente que el Señor quiere levantar, escuchen esto, una generación que esté en constantes cambios. No solo que cambie porque hay una pandemia o que cambie porque sucede alguna otra cosa drástica en la humanidad. A mí me parece que el Señor nos está diciendo, ya necesito una iglesia
que sepa lo que es el cambio, que no tenga miedo y que esté en cambio continuamente, para que esté a la vanguardia. Fíjate lo que te voy a decir, para que esté a la vanguardia y no esté solo como una iglesia reactiva. Lo que hemos tenido hasta ahora es una iglesia reactiva, ha sido más reactiva que proactiva, porque suceden cosas y reaccionamos. Y eso pasa porque nos acostumbramos, nos acomodamos a la condición presente. Entonces a mí me parece, yo veo muy claro que el Señor está levantando una generación de cambios, donde el mundo no nos tenga que hacer cambiar, sino que nosotros cambiemos, porque la vida espiritual es de constante cambio. Una vez, fíjense, y en este pasaje es muy largo, tengo muchas cosas que decir, espero lograr la mayoría, pero en este pasaje que vamos a leer es interesante. No lo vamos a leer todo, solo voy a leer un pasaje, está en Juan 6:26, solo es un versículo, pero si lees el contexto, apunta en tus notas, este es un principio. Humanamente hablando, si tú y yo hubiéramos estado con Jesús en ese tiempo, hubiera sido muy difícil seguir a Jesús. Seguir a Jesús era muy difícil, porque tú creías que Jesús dormía en un lado, fíjense, tú creías que Jesús dormía en un lado y tú dormías y decías, yo despertando, luego tempranito a las 6 de la mañana voy a tocarle ahí a donde durmió Jesús, decirle, ¿qué onda, Jesús? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿A dónde te seguimos? Pero el punto es que no era así. Había gente que dormía cuando todos iban a dormir, Jesús iba a dormir, sus discípulos se iban a dormir, la gente también, y luego la gente despertaba y ya no estaba Jesús. Si tú y yo, hoy todo el mundo dice, no, yo sigo al Señor, te voy a decir una cosa, humanamente hablando, era muy difícil seguir a Jesús. Ahora, ¿qué pasa ahora en el espíritu? Dirás, bueno, ya no lo sigo porque está en mí. Sí, pero si tú no tienes, y esa es otra línea en el tema de la madurez, si tú no creces espiritualmente, escucha esto, Jesús va a estar haciendo cosas que tú ni sabes que quiere hacer, o va a querer hacer algo que tú ni te enteras. No sé si alguien me está escuchando aquí. Estoy seguro que estoy hablándole a mucha gente. Y por cierto, compartan, pongan compartir, porque sé que esto le puede beneficiar a otros. Si humanamente era difícil seguir a Jesús porque se les perdía de vista, estaban ellos creyendo que estaba en un lugar y luego aparecía en otro lugar. Imagínense espiritualmente que físicamente no lo tienen. Entonces realmente espiritualmente, por eso espiritualmente hay mucha gente en Cholula, decimos en México. Hay mucha gente, chicos, que está en la luna de Valencia, decía mi maestra de español. Hay mucha gente que el Señor está haciendo algo, que el Señor está moviéndose a una dirección y la gente está sentada acá y no te muevas, Señor, aquí nos queremos quedar. Ese ha sido el problema de la iglesia por siglos. No hemos percibido hacia dónde, chicos, se está moviendo el Señor. Y no lo percibimos por la poca capacidad de cambio que tenemos. Tenemos que entender, mis hermanos, que en este tiempo hay unas lecciones fundamentales y una de ellas es que tenemos que ser, si eres pastor, si eres ministro, si eres líder y si eres congregación, todos, fíjate lo que te voy a decir, tenemos que ser gente que cambie, que no se acostumbre y que cuando te quedes en un tiempo, en una condición, le digas al Espíritu Santo, Señor, enséñanos qué cosas tenemos que cambiar, porque Jesús no se quedaba, si lo vemos humanamente, no se quedaba en un mismo lugar mucho tiempo. Era más movido que el Chapo. Dicen que el Chapo no dormía 2 veces en el mismo lugar y que estaba en una casa, entraba por una casa y había un túnel y salía por otra. Bueno, Jesús se la mataba al Chapo porque Jesús estaba en un lugar y luego aparecía en otro y se iba a otro, y no porque se desapareciera, no. Humanamente, él, mientras unos dormían, fíjense, hay un pasaje que creo que es en Juan 6,
creo que el último versículo del capítulo anterior, no sé si estoy seguro, si alguien me puede ayudar, ahorita lo checo. Creo que dicen, y la multitud se fue a dormir. Y dice, y la multitud se fue a dormir. Y después dice, pero Jesús subió al monte. O no sé si es aquí, en Juan 6, déjenme ver. No, es Juan, entonces es Juan 8. Y el otro es el último versículo del capítulo 7. Juan 7, la multitud, no lo busques, ahí luego lo lees. Y si no está ahí, está entre Génesis y Apocalipsis. Siempre esa es mi salida. Pero un versículo anterior del capítulo 8 dice, y la multitud se fue a dormir, ya se fueron a sus casas. Y dice, pero Jesús se fue al monte. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Eso pasa hoy todavía. Pero ¿y por qué la gente ya se fue a sus casas? Porque ya recibió lo que quería. La gente ya está contenta porque ya Jesús le dio, fíjate, Jesús le dio lo que quería. Entonces ya la gente recibe lo que quiere y se va a su casa. Pero Jesús se fue al monte. Entonces ahí tú te das cuenta que entonces tenemos que, como iglesia, ser personas que entendamos lo que el Señor está haciendo. Muy importante. Por eso la vida espiritual madura es muy importante. Por eso ser sensibles espiritualmente, por eso nuestra comunión que tenemos con Él tiene que estar viva y fuerte. Por eso debiste de haber aprovechado este tiempo de pandemia. Y no quiero echarte una carga, pero sí te la voy a echar un poquito. Debiste de haber aprovechado ese tiempo de pandemia para tener tus tiempos de quietud con el Padre y para orar y poderlo entender mejor, afinar tu oído, escuchar en tu espíritu, reconocer su voz, porque eso hará que donde Él se mueva, tú te muevas, como Jesús decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. Eso está hermoso. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa? Ser seguidor, escribe entonces, voy entrando al punto. Ser seguidor ser seguidor es estar perdiendo a Jesús a cada rato. Y no me malentiendan. Cuando digo estar perdiendo a Jesús, no es que tú te pierdas o que se vaya de tu vida, sino que ser seguidor es que tú estés en un lugar donde no está haciendo Jesús. Que tú estés en un lugar donde Jesús no quería que tú estuvieras. Repito, ser seguidor es que tú te quedes en un lugar donde Jesús no quería que tú te quedaras porque Él ya está moviéndose en otro lugar. No estoy hablando de salvación. Claro, tú puedes decir, bueno, pero soy salvo. Es que ese es el punto. Aquí, chicos, por ahí tenemos que tomar el reto de la madurez y del discipulado. Jesús caminaba y decía, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Wow, si nosotros decimos eso ahora, nadie quería ser nuestros discípulos. Nosotros hacemos toda una publicidad, les vendemos el beneficio, nosotros tratamos de convencer, los enamoramos, tratamos de echarle la mejor sal y pimienta a nuestra enseñanza. Pasamos a una persona ahí en la iglesia para que les platique qué bonito es el discipulado, que nos dé su experiencia para que inspire a otros. Eso hacemos nosotros. Eso no hacía Jesús. Jesús simplemente decía, ¿quieres ser mi discípulo? Sí quiero ser, niégate a ti mismo. A otro le decía, ¿quieres ser mi discípulo? Sí quiero ser. Si amas más a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Si tomas el arado y miras atrás, tampoco puede ser. Wow, cuando tú ves a Jesús hablando así, te das cuenta que Jesús era una persona determinada de lo que quería hacer. Está claro, Jesús no está jugando. Él está claro en qué es lo que Él quiere hacer. Nosotros hemos cometido ese error y entonces voy entrando al punto. Pero cuando nosotros queremos redireccionar, seguramente la gente malinterpreta. La gente dice, bueno, pues me gustaba Casa de Justicia, me gustaba la iglesia, pero ya no tanto porque el pastor ahora se está poniendo como no sé cómo, ¿no? Como dicen por acá, es que eres no sé cómo, pero no es eso, es que hay una asignación de formar.
a Cristo en cada persona, y eso es fundamental para que el propósito del Padre se cumpla. Entonces Jesús, era interesante porque Jesús, dije yo, si de Jesús quería siempre separar quién eran los seguidores y quiénes eran los discípulos. Tú vas a tener un reto regresando, Perdón que lo diga a muchos que están conectados. Y no lo digo porque vengan a Casa de Justicia. Puedes ir a otra, tú lo sabes, yo lo he hablado siempre. Yo soy bien claro con esto. Hace poco le decía a una persona en Casa de Justicia, nosotros trabajamos en toda libertad. Hace años que yo le dije al Señor que esté a quien tú quieras que esté, el que tú lleves, que esté. Yo no espero que esté alguien al que yo convencí para que viniera. Yo, de hecho, si me conocen, no convenzo a nadie. Ni para llegar, ni para irse. Tampoco empujo a nadie para que se vaya. Nos duelen todos los que nos dicen, pastor, pues ya nos vamos porque esto y lo otro. O simplemente porque ya me cambiaron de trabajo y nos duele, lo que sea. Pero en Casa de Justicia, como yo creo que la iglesia de Cristo es de Cristo. Entonces, ni nosotros somos los que traemos, ni tampoco somos los que mandamos. Y tampoco somos los que obstruimos. Tampoco somos los que decimos este no y este sí. Porque la iglesia no es de nosotros. Sin embargo, y eso es importante saberlo, quiero que sepas que en esa libertad hemos trabajado y en Casa de Justicia, y todo esto lo dije porque te iba a decir el reto. El reto es que cuando tú termines todo esto y todo se regularice, si tú comprendiste un poco de todo lo que está pasando, tú tienes que ir a la iglesia. Si te apartaste de tu iglesia local, tienes que regresar. Y si tú estás encontrando una iglesia y si tú quieres incluirte, hazlo. Pero lo que quiero decir es que no te puedes quedar fuera de la iglesia. Nunca estás fuera de la iglesia, pero necesitas una congregación local. Necesitas, fíjate, la riqueza de nuestros hermanos con sus dones, con todo lo que el Señor les depositó para el beneficio. Y no solo para el beneficio de nosotros, sino lo que nosotros tenemos y podemos aportar. Todavía yo no sé, fíjense, cuándo tenemos exactamente el regreso. Todo depende del semáforo y todo eso. Pero estaba yo pensando, tengo ahí una enseñanza para darla un domingo antes o un miércoles antes del regreso. Y le puse a esa enseñanza, todo está incompleta, pero le puse, ¿cuál es el regalo que tú le vas a dar a tu iglesia? ¿Con qué regalo vas a llegar? Y no es dinero, no me refiero, sabes que no me refiero a eso, pero ¿con cuál regalo? O sea, ¿qué vas a tú aportar? ¿Qué vas tú a traer a la iglesia? No, porque toda la gente va porque tiene necesidad, pero si entendiste bien, si hemos entendido lo que el Señor nos está hablando, tenemos que regresar, tenemos que integrarnos y tenemos que estar en el lugar y decir, ¿sabes qué? Voy a servir, me voy a levantar y voy a estar y no voy a fallar o sea, cuando digo no voy a fallar me refiero, ya no voy a estar con dobleces, sino seguiré adelante. Y por eso te decía, no lo estoy diciendo pero si tú quieres estar en Casa de Justicia, lo puedes estar. Y lo saben todos, lo pueden estar. Pero si tú tienes una iglesia local donde estás y quieres estar, por supuesto, estate ahí. No estoy diciendo nada, pero lo que quiero decir es que aquí hay muchos que tiene años que no se congregan. Perdón que te lo diga. Esto te tiene que enseñar que necesitas regresar a tu congregación. Tienen años que no están. Tú no puedes vivir así. No sé si te des cuenta. La vida espiritual se maneja en eternidad. Eso escríbelo por ahí. En eternidad. La vida espiritual es eterna. Cuando digo que se maneja en eternidad, te voy a decir qué es. A veces pasa que uno se encuentra gente chistosa. Que le dices, hola, como aquí me ha pasado, ¿no? Que les digo, hola, ya, ¿cómo te ha ido desde que te fuiste? En alguna ocasión y alguien me pone, nunca me he ido, ¿verdad? Pero Jorge, nunca me he ido. Pues no te has ido, pero tiene años que no te vemos. Hay gente que dice, que le digo, qué milagro que viene por acá. ¿Cómo está? Y dice, no sé, no fue tanto tiempo, pastor, fue apenas 6 meses que me ausenté nada más.
Tú sabes lo que, fíjense, tú sabes en el ámbito espiritual, ya lo dije dando el ejemplo de Jesús, tú sabes en el ámbito espiritual qué puede pasar en un día desconectado de Jesús. Tú sabes lo que pasa en un día desconectado de la eternidad. No tienes ideas. Imagínate 6 meses. Esa gente que comió, en el contexto de este pasaje, en el capítulo anterior, o en este capítulo de Juan 6, de hecho, Jesús les había dado de comer. Y Jesús les había dado de comer, y en el otro creo que también les había dado de comer. El caso es que la gente estaba contentísima porque les había dado de comer, pero después Jesús se aparta, se van a dormir y Jesús se va al otro lado. Y la gente lo busca, le perdió el paso, en un instante. Esta es una palabra retadora para todos aquellos, y yo sé que me están escuchando y muchos más me van a escuchar, estoy seguro. Wow, perdón, voy a mencionar lo que está diciendo Derek aquí. Imagínense 15 años. Derek, no te lo permitas, amigo, 15 años. No puede ser, Derek. Derek, no puede ser. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado vida dentro de ti. Derek Hernández, tienes la vida de Dios. Imagínense. Imagínate todo. Lo voy a decir así, Derek, discúlpame. De todo de lo que te has perdido. De todo de lo que se ha perdido tu familia, Derek, de todo lo que Asael ya pudiera experimentar, ya no más, amén. Eso valió la pena. No te queremos tener en una iglesia. No te queremos tener en una iglesia porque nos caigas bien. En la iglesia está porque estamos diseñados para un propósito, y en ella, ese propósito que tú tienes es edificado. Hay gente difícil. Yo sé que algunos dirán, es que mi pastor es difícil. Un día pregúntale a los pastores si la gente es difícil. Pero este punto no es de que sea fácil. ¿Quién dijo que esto era un asunto fácil? No estamos hablando, chicos, de cosas fáciles. Estamos hablando de gente que entiende, que tiene un destino, tiene un propósito, de gente de alto nivel que sabe que viene del cielo y que no puede terminar sus vidas viviendo como terrenal, mi hermano. No puede ser. No puedes tú regresar. Estamos a no sé cuánto tiempo, yo no quiero decir, pero regresaremos, saldremos de esta pandemia, y no puede ser que tú digas, bueno, ya pasó, bueno, pues gracias a Dios, pues ya gracias a Dios no me dio el COVID, gracias Señor no me infecté. No, es que no entendiste, esto no era un asunto de un virus, esto es un asunto de que se mueva y se caiga todo lo que debe de moverse y caerse, que no es Cristo, para que Cristo se manifieste. Y para que ese Cristo se manifieste a través de ti. Por eso es que requieres la iglesia, por el Cristo que te habita, que es corporativo. Y es por eso. ¿Tú sabes lo que puede pasar en una semana? Hay gente que se desconecta y dice, bueno, nada más fueron 2 semanas que me ausenté. No necesitas 2 semanas. No necesitas una semana, necesitas unos instantes. Jesús dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Permanece, también dijo, en mi palabra. Permanece en mi amor. Y me encanta esa palabra de permanece en mi amor, porque ese permanece en mi amor ni siquiera te está diciendo, ámame. No te está obligando a que lo ames. Lo único que está diciendo es, quédate. Déjate amar. No te muevas de mí. Quédate. Déjate amar. Eso es hermoso. Pero por eso dije, esto es un reto. Y Jesús siempre lo hacía.
Entonces Jesús respondió, para que veas cómo el Señor Jesús le interesaba separar al discípulo del seguidor. Porque el seguidor se pierde, ya lo dije. O sea, se pierde, no estoy hablando de salvación, se pierde de lo que Jesús hace. Juan 6:26 respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, fíjate, ¿qué dice? De cierto os digo que me buscáis, no porque, ¿qué? No porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. O sea, me sigues por el pan. Tremendo. Y cuando Él les da ese pan, más adelante, Él está hablando de que ese pan es Él. Y entonces les dice que si no comes, versículo 53, y les voy a decir que el pan soy yo, de ahí es hermoso, es un tema donde Jesús dice, me tienen que comer, chicos, me tienen que comer, y les explica cómo, creyendo en mí, creyendo en mi palabra. Escribe ahí, ¿cómo para que crezca yo espiritualmente comiendo el alimento que nutre? No hay muchos, solo hay uno, es Cristo. Pero hay gente que solo sigue no por el alimento que nutre, sino por los beneficios que le da o que le puede dar el Señor. El otro día ya lo platicamos, lo hermoso de la salvación. Fíjate, lo hermoso verdadero de la salvación no son los beneficios por los que tú entras, porque la entrada, fíjate qué hermoso, la entrada sí es, Mari Carmen Barajas dice, Él es el pan de vida. Mira, la entrada, por supuesto que son tus beneficios, pero ¿sabes qué es lo rico de la salvación? De cuando tú entras a la salvación te das cuenta que el Padre tiene una expectativa de ti. Por supuesto que la entrada a la salvación son esos beneficios de todo lo que te libra, de todo lo que te da, de todo lo que Él hace, de ese infierno del que no llegarás nunca, por supuesto, ese diablo que tampoco te hará daño. Pero ¿por qué crees que hizo todo? Lo hizo por la tremenda expectativa que tiene de que tú hagas y cumplas para lo cual Él te creó y depositó a su Hijo. Él tiene una alta expectativa. Pero cuando tú entras a ese camino de vida, entonces estás viviendo la vida de Jesús. Por eso dice, el que come, ustedes están contentos porque les di de comer, pero no has probado nada. Estás contento por los beneficios, pero no has probado nada. El día que me pruebes a mí, ese día vas a disfrutar la vida. Qué hermoso es el Señor. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, dice el 53, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Pero ¿cuánto tiempo tenía que no comías tú que me escuchas? ¿Cuánto tiempo tenía que tú comías otras cosas? No Cristo. Caminabas por allá, ibas por allá, caminabas por allá, ibas por allá, haciendo tu vida. Y hoy el Señor te está diciendo, hay un alimento que te puede meter a la verdadera vida, y ese alimento es Cristo. Y además, no lo estoy dejando ligero, quiero poner lo que Jesús está diciendo. Él lo que está haciendo aquí, ¿saben qué es, chicos? Está filtrando a una masa de gente, a un cúmulo de gente, los está filtrando, y lo que está diciendo es, no señores, yo
No voy a cumplir un propósito con seguidores. Necesito quienes verdaderamente, fíjense, y más adelante lo dice, necesito quienes verdaderamente van a comer y van a beber lo que yo soy. Más adelante, los discípulos le dijeron, ve el versículo 60, los discípulos le dijeron, eso estaba tremendo, le dicen, al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¡Qué duro! Sabiendo Jesús que sus mismos discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿se están ofendiendo? ¿Es duro? ¿Se ofenden? Y entonces empieza a hablarles palabras espirituales. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Hey chicos, ¿saben por qué es necesaria escriben la madurez? Porque la carne para nada aprovecha. El inmaduro va a pagar las consecuencias de su inmadurez. Va a ser frecuentemente derrotado y sobre todo no va a probar la gloria de la vida de Cristo y tampoco va a probar la coherencia, la herencia compartida que tiene con Cristo. Jesús les dice, porque la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Miren, eran sus seguidores y les dice, hay algunos que no creen. Solo están siguiendo, ¿por qué? Porque les di de comer. Y después, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, no le bastó, apunta eso. Sí, Jesús me encanta, lo amo, es extraordinario. Eso a mí es lo que me da fuerza. Cuando veo a un Jesús haciendo cosas así, digo, eres maravilloso, eres extraordinario. Pero claro, esto de que estoy hablando de los filtros no es ser un pastor enojón. Yo a nadie le estoy diciendo que sea enojón y que se ponga rudo con su... No, señores, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que te pongas acá y no, que la gente... No estoy hablando de eso, no me vayan a malentender. Estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de lo mismo que está diciendo aquí Jesús. Que hay personas que no quieren madurar. Y que esas personas que no quieren madurar, literalmente no pueden ser discípulos. Se quedan en la condición de seguidores. Pero no se queda ahí. Jesús diciéndole a los discípulos en general, no se queda diciéndoles a ellos que los siguen solo por la comida, sino que vean el versículo 67. Bueno, el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero ve el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, alguna vez a un grupo les decía, no está mal, no está mal. A los grupos, a los discípulos más cercanos, hacerles esta pregunta, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Pregúntale al que está a tu lado, tienes que estar seguro. Tienes que analizar por qué estás. Escribe, el discípulo tiene que estar claro de por qué está. Tiene que estar claro del por qué está. ¿Cuáles son los motivos? Porque eso va a diferenciar a un seguidor de un discípulo. El seguidor está por los beneficios. El discípulo está, escribe, por los propósitos eternos. El discípulo, de hecho, está enlazado, y aquí lo dice, lo responde Pedro, a los 12, vean qué riesgo, humanamente, qué riesgo, apenas tenía 12, o tenía 12 que estaba él formando a Jesús, vean el riesgo, tenía ahí 12, y a los 12 les dice,
Bueno, ya se fue una multitud porque se acababan de ir muchos. Dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás, pero no bastó con eso. Ah, se fueron muchos. Ok, fue a los 12. ¿Acaso se quieren ir ustedes también? O sea, los 12 se pudieron haber ido. Los 12 se pudieron haber ido. Corrió el riesgo. Luego nosotros muchas veces corremos el error de no invitar a que la gente tenga conciencia. Piensa, ¿cuáles son tus motivos? ¿Qué es lo que quieres al servir al Señor? ¿Qué es lo que anhelas al servir? ¿En verdad tú quieres que el Señor, quieres que su propósito se cumpla? ¿Por qué estamos sirviendo? Eso entra para todos, para los discípulos, para toda la congregación, para los pastores. ¿Por qué estamos pastoreando? ¿Por qué lo hacemos? A veces hay tanta competencia y más en este tiempo. Hay tanta competencia. Parece que aquí es una competencia a ver quién gana, a ver quién tiene más. Él tiene más, fulano menos, no, él más, él menos. Esto no se trata de eso. Esto no es eso. Hay veces ya ahora, bueno, ¿qué digo? Pero la realidad es que Jesús no tuvo problema de decirle al grupo más cercano, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pero vean la respuesta de Pedro. ¿A quién iremos? Versículo 68. Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces escribe, el discípulo se relaciona, su relación está con lo eterno. Está agarrado con lo eterno, chicos, con lo eterno, con lo eterno. El discípulo está tomado de lo eterno. Entonces al discípulo maduro le puedes quitar los beneficios y a él no le importa. Él no está por lo que se le da. Él no está por los beneficios que pueda recibir. Él está porque está enlazado con lo eterno. Y como dije hace un rato, él está porque no se separa, no se desconecta espiritualmente de lo que el Señor está haciendo. No estoy diciendo que Cristo no esté dentro de ti. Lo que estoy diciendo es que mucha gente se desconecta de esa realidad. Y por eso el llamado que hice hoy y lo que estoy haciendo hoy a todos los que me escuchan y que tienen meses o que tienen años y que estás muy cómodo en tu vida, en tu casa y que estás muy cómodo y yo sé que unos no están aquí, yo sé que algunos están en otros estados. Y que tú dices, bueno, es que yo, pastor, usted sabe que no estoy en casa de justicia porque yo estoy en otro estado. Bueno, y has buscado, y has buscado dónde estar, seguirte alimentando. ¿Por qué no? Porque si tenemos una tenacidad, pues se van a otro estado y buscas un trabajo y rápido metes solicitudes. Trabajo buscamos cuando te cambias de localidad. Pero no buscamos el alimento espiritual, y ahí lo dejo. No buscamos el alimento espiritual, porque en el fondo no es tan importante para el ser humano. Entonces, ¿crees que puedes estar así mucho tiempo? Entonces, no es lo mismo escribe un seguidor que un discípulo. Un seguidor, y voy a empezar a decir principios para que los escribas. Aquí tengo algunas cosas que no quisiera que todo se quedara ahí en el tintero. Un seguidor es aquel que encuentra una razón suficiente para salir de una posición, porque quiere ir a otra posición. Hoy tenemos gente que quiere tener una posición. Hay gente que yo le recomiendo que se quede tranquila. Hay gente que yo le recomiendo. ¿Y por qué crees que lo recomiendo? Porque Dios nos ha pasado también por eso. Hay momentos de callar. Hay gente que no quiere callar y por no callar solo mete más la pata. Hay que ordenar la casa primero. Hay gente que habla de diseños, hay gente que habla de diseños y no tiene ni el diseño ni en su casa, ni en su matrimonio. Bueno, ni casados están. Y hablan de diseño. ¿Cómo puedes hablar de diseño y no estás casado? Ese es el diseño primordial. ¿Cómo podemos hablar de eso? Un seguidor está dispuesto a entregar un poco de comodidad a cambio de beneficios.
Los seguidores esperan, escribe, ser sanados, alimentados, liberados, enseñados. Y el seguidor seguirá mientras los beneficios se mantengan. Mientras los beneficios se mantengan, el seguidor va a seguir. Ese seguidor, escribe, se puede convertir en un discípulo si corta la dependencia de los beneficios naturales. Y esta es la idea, no desechar al seguidor, sino que el seguidor, eso es lo que intentaba Jesús. Eso es lo que intentaba Jesús, cortar, ayudar al seguidor a que corte con los beneficios naturales. Y que él valore, se amarre y se conecte ¿con qué? Con los beneficios ¿qué? Espirituales, eternos. Y no los beneficios, con el propósito eterno. Un discípulo entonces, escribe, ¿qué es un discípulo? Aquel que le dijo que sí a la propuesta eterna de Dios. Fíjate, la propuesta eterna probablemente no tenga beneficios temporales, pero lo que sí va a tener va a ser, ¿sabes qué? Lo que sí va a tener va a ser el gusto, el saber, el estar, como decía el apóstol Pablo, preso de Jesucristo, de su propósito, viviendo en su propósito. Y como dije hace un rato, disfrutando de Cristo en tiempo real, porque sabes dónde está, porque estás conectado en el eterno, sabes en dónde se está moviendo, sabes hasta dónde está yendo. Amén, están aquí, sabes hacia dónde se está moviendo. El discípulo persigue las propuestas eternas que el Señor le ha hecho. Escribe, el discípulo desprecia lo temporal y lo natural en comparación con lo que aprecia lo eterno. Aún el discípulo menosprecia su propia vida porque la ha entregado totalmente. Él ha muerto, ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí. Híjole, Pablo estaba en una condición que si tú le preguntabas, ahí está una pregunta que por ahí le hicieron, si tú le preguntabas al Señor Jesús, oye, Señor, pues mira, ¿cómo ves? Le ando echando el ojo a una muchacha, ¿me recomiendas que me case? Estaba el apóstol Pablo tan preso del propósito, estaba tan abrazando la propuesta eterna, fíjate qué tremendo, estaba abrazando de tal manera la propuesta eterna que cuando le hacían esas preguntas le decía, mira, si tú no estás casado, ni te cases. A los que no se han casado, no se casen. ¿Qué consejo? ¿Por qué crees? Y él lo explica. Por los afanes, por lo que te ocupa. Interesante. El apóstol Pablo entonces había menospreciado aún su propia vida por el valor de lo eterno. Entonces, entendiendo esto, existen, escribe, falsas evidencias de madurez. Entonces Jesús lo hacía, separaba lo aparente de lo verdadero. Siempre lo hizo. Puedes leer los evangelios. Acabo de leerte un pasaje de cómo él separa lo aparente de lo verdadero, porque en la multitud tú puedes pensar que está todo correcto, y ese es el gran problema que hemos tenido. Sino que el problema es que no separamos lo aparente de lo verdadero. Un consejo, escribe ahí, y lo dijimos cuando hemos hablado del alma. El problema que tenemos es que el alma humana siempre está actuando. El alma humana siempre imita. Cuando carece de la vida espiritual, el humano imita. Por eso es importante hablar ¿de qué? De lo falso y hacerlo a un lado. Por eso lo que tú y yo tenemos que hacer, lo dijimos la otra vez, ¿se acuerdan que hablamos de lo falso y lo verdadero? Es importante que nosotros podamos tener el discernimiento espiritual para discernir lo falso de lo verdadero.
porque había también el trigo y la cizaña muy parecida al trigo. De hecho, no podías distinguirlas en gran etapa del crecimiento, hasta el final se distinguía. Era casi imposible, a menos que cuidadosamente vieras si era trigo o era cizaña, pero eran muy parecidos. El problema que nosotros tenemos es que esas imitaciones han ocasionado que nos confundamos y que pensemos, de repente por eso nos sorprende que pensamos que era madura una persona y te das cuenta al tiempo que no lo era. Y dices, ¿qué pasó? Pero sí lo era. No, es que muchas veces hay imitación. Voy a decir algunas actitudes que suelen confundirse. No son precisamente evidencias de madurez porque se pueden imitar. Sin embargo, estas también evidencias pueden estar en una persona que está madurando, pero no siempre. ¿Ok? No pueden ser tomadas como evidencias de madurez contundentes. Les voy a decir cuáles. Escribe, número 1, las actitudes, la actitud cristiana, ¿no? La actitud evangélica, de esa apariencia de espiritualidad. Un ejemplo, los escribas y los fariseos. Otro, voy rápido, el conocimiento de las escrituras. Conocimiento de las escrituras tampoco es un grado de madurez. Hoy hay mucha, no voy a decir ni conocimiento, lo que he oído es información. Hay información, pero la información no transforma. Fíjense que escribe en tus notas, la información no cambia, la información no transforma. Lo que transforma, te voy a decir, lo que transforma es el amor. El conocimiento envanece, el amor edifica. El conocimiento de las escrituras lo tenían también los maestros de la ley, los fariseos. El seguir, fíjense lo que voy a poner, ni siquiera tampoco es una evidencia contundente de madurez estar presente en todas las reuniones cristianas. Es como los que seguían a Jesús por los beneficios. Tampoco es una evidencia contundente de madurez los dones espirituales. Eso lo vemos con los corintios. Los corintios tenían, Jesús les dijo en algún momento, no tienen falta de ¿qué? De ningún don. Pero sin embargo después dice, no les pude hablar como espirituales porque son niños en Cristo, son carnales y hay contiendas entre vosotros. O sea, quise hablarles en un nivel, pero no pude hablarles porque eran carnales. Y había todos los dones. Otra cosa que tampoco es muestra de madurez espiritual es la capacidad de hablar, la capacidad de enseñar, la capacidad de predicar. Eso no es señal de madurez. Porque yo puedo enseñar, porque yo enseño, porque me he preparado. Eso no es señal de madurez. Los niveles de éxito en los negocios. Hay gente que se jacta. No, yo tengo negocio, aquí está la muestra, este es el reino. Eso no es tampoco un grado de madurez, porque en el mundo hay gente que tiene más riquezas y no son maduros espiritualmente, la mayoría de ellos. Que puede estar, obviamente, como evidencia, ya lo dije, esto puede estar como evidencia, pero muchos se jactan de eso. Y como he dicho, en las acciones muestran lo contrario. Expresión de esa seriedad humana y natural, esa formalidad religiosa, también de apariencia de madurez. O otra falsa señal, la edad. Muchos piensan que por la edad es maduro, porque es una persona grande, mayor. Estas cosas pueden acompañar a alguien que está alcanzando madurez, pero pueden estar en una persona que correctamente está siendo fundamentada en Cristo, pero también pueden estar estas que acabo de decir en una persona que está imitando. Entonces, pastor, aquí la pregunta sería, ¿cuáles son las expresiones de madurez contundentes
en la vida espiritual de los hijos. Escribe y vamos a hablar un poquito de ellas. Todavía tenemos tiempo. Escribe, todo empieza en la expresión de Cristo, fíjate, y su naturaleza dentro de ti. O sea, empieza adentro. Empieza adentro. Número 1, escribe, la expresión de su justicia a través de tu vida. Eso está hermoso. La expresión de su justicia a través de su vida. Lucas 6, 27 al 36. 27 dice, amar. Ahí habla de amar a los enemigos, fíjate. Bendecir a los que maldicen. Amar a los enemigos. Bendecir a los que maldicen. Hacer el bien no esperando nada a cambio. Eso lo dice del 27 al 36, ahí en Lucas. Mateo 18, 21 al 35. Estamos hablando de la justicia de Cristo. ¿Se acuerdan? Yo les decía, estas cosas son imposibles. Ya las tocamos en otro punto. Estas cosas son imposibles de hacer por el ser humano. Esto solo puede ser producido por el ser espiritual que está creciendo y está madurando y está expresando la justicia de Cristo. Amar a los enemigos. Ama al que te aborrece. Bendice al que te maldice. Haz el bien al que no lo merece. ¿Ya vieron? A eso sí, ahí sí dirás, órale, sí es cierto. Eso es difícil de imitar. Mateo 18, 21 al 35, perdonar de corazón. ¿Por qué? Porque recuerdas lo mucho que te ha perdonado el Señor. Filipenses 3, versículo 8 y 9. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, fíjense, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando esa justicia del Señor en nosotros, cuando su carácter en nosotros, cuando, fíjense, cuando esos niveles de santidad y de integridad de nuestro Señor Jesucristo se empiezan a manifestar en nosotros, chicos, eso es extraordinario, es maravilloso. Otra cosa importante, escribe, de verdadera madurez es la expresión de su amor. Es lo que decía hace un rato. Es importante. Estaba yo pensando, iba en la mañana, estaba tentando a dar un pequeño temita ahorita, porque me venía a mi espíritu el amor para el discípulo. Fíjate, para el discípulo el amor es un eje gobernante, porque el amor es Cristo. El discípulo no está trabajando ni obra por obligación, sino lo hace por amor. Obedece por amor. Madurez, escribe, es la expresión del amor de Dios como naturaleza que proviene de la vida espiritual. Lo repito, la madurez es la expresión del amor de Dios como naturaleza que proviene de la vida espiritual. Fíjate qué hermoso. Es un amor que proviene de la vida espiritual. Por eso esa palabra de si amas más a tu padre, tu madre, tu hermano, tu esposa, tus hijos, tus bienes, más que a mí, no eres digno de mí. Lo que está diciendo Jesús es central el amor, que el amor, pero no el amor humano, sino el amor de Dios te gobierne. La expresión del amor de Dios, escribe esto, no tiene paralelo humano. No se expresa por emoción ni por elección humana. No es ese amor donde tú decides amar a determinados, pero hay otros que no amas. No, es el amor de Cristo, escribe esto, que te gobierna y que te permite amar todo lo que Dios ama. Eso es hermoso. Discípulos que aman como Dios ama.
Discípulos que no solo tienen información que dar, tienen amor que dar. Porque Dios es amor. Ese qué hermoso. Nuestro Señor, ¿qué es? Nuestro Dios es amor. Dice Primera de Juan 4, versículo 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¡Qué extraordinario! Entonces, en la madurez espiritual, oigan, madurez espiritual no es hacerse amargados, no es amargarse con el tiempo, porque tengo más conocimiento de la verdad presente y cómo es que la gente no entiende la verdad. Oh, ¿cómo es posible que eso sería un grave error? Más que un error, no estamos entendiendo la verdad presente. La verdad presente es Cristo y Él es amor. Si en verdad estamos entendiendo la verdad presente, el amor debe de ir creciendo en nosotros de una manera más extraordinaria. Si la verdad presente, el conocimiento del nuevo pacto, del Cristo impartido y todo lo que digamos, si nos está amargando más, no estoy entendiendo. Y si eso está ocasionando que esté criticando a los que no entienden, oigan, a veces criticamos, por ejemplo, voy a decirlo, el cristianismo, no sé, luego criticamos a nuestros amigos católicos o esto y lo otro y decimos, no, es que no, oye, explícale, o sea, las personas, o sea, no, hay cosas que no se entienden, pues de entrada porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Entonces, algo fundamental en los discípulos es amor. Nosotros no tenemos por qué estar descalificando, hay que amar. Hemos hablado, sí estamos hablando de que el Señor está trayendo, por supuesto, una reforma, está trayendo, por supuesto, un despertar. Cada vez que el Señor quiere intervenir en la humanidad, trae avances espirituales. Percibimos que estamos en un avance espiritual. No sé cuántos de ustedes lo perciban. Percibimos que estamos creciendo. Hay un avance espiritual en toda la iglesia. El Señor está revelando su palabra, no a un grupo, no es una denominación la que tiene la verdad, no es un pastor el que tiene la verdad. No, el cuerpo está siendo expuesto por el mismo Espíritu Santo a la verdad, porque el más interesado de crecer y de madurar correctamente a su amada es el Señor. Entonces, nosotros no podemos, nadie, chicos, ningún buen discípulo, un buen pastor, un buen ministro, no podemos jactarnos de lo que sabemos y menospreciar al que supuestamente no lo entiende. No, el amor nos debe de gobernar. A mí me encantó un día que entendí a Jesús visto desde los ojos de Juan. Cuando Juan define a Jesús, él dice, vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, lo que él está diciendo es, lo vimos lleno de gracia y de verdad. No dice lo vimos lleno de carácter, no dice lo vimos lleno de poder o lo vimos lleno de conocimiento. No, dice lo vimos lleno de gracia y de verdad. Eso me encanta, porque esa combinación es fabulosa. Esa combinación es poderosa. La gracia y la verdad. Y la voy a voltear, fíjense. ¿Saben qué es poderoso? La verdad dicha con gracia. ¿Y saben qué destruye? La verdad dicha sin gracia. Aunque sea verdad, puede afectar la vida de las personas. Jesús nunca dijo la verdad fuera de la gracia. Esa fue la definición de Juan. Lo vimos lleno de gracia y de verdad. Era la verdad misma, vean qué hermoso, manifestada en gracia. Por eso era un imán Jesús. Ahora entendemos por qué querían estar con él. Por supuesto, ¿cómo no quieres estar con una persona que te dice la verdad, pero que no te está condenando? Que te dice la verdad, pero no te está humillando. Que te dice la verdad y te está respetando. Que te dice la verdad y ves que te dice la verdad porque te ama. Aunque te duela, dices, me dolió, pero esta persona me ama.
Hablar la verdad con gracia era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. El que tú sepas más que otros no te autoriza a que descalifiques y a que a otros los pongas como pobrecitos, no saben. Hey, tranquilos, si no saben es por qué. Pues porque a lo mejor no les hemos enseñado, porque no hemos tenido la gracia de poderles enseñar. Y si nosotros no le ponemos a la verdad que predicamos, escúchenme todos los que edificamos en este entendimiento, si es que lo entendemos, si no edificamos esa verdad con gracia, si no lo hacemos en la gracia, chicos, los corazones se cierran. Aunque sea la verdad, el corazón se va a cerrar. Oye, qué maravilloso que podamos enseñar los diseños de Dios con nuestra vida. Que podamos enseñar los diseños de Dios con nuestro ejemplo. Que podamos enseñar los diseños de Dios con nuestra casa, con nuestra familia. Que podamos enseñar los diseños de Dios por el amor que expresamos a las personas. Eso sería extraordinario. ¿Y qué cosas tan extraordinarias? Me dicen que no me veo. ¿Sí me veo o no me veo? ¿Sí? Así, es tu celular, Evelyn. Eduardo Montellano dice, la religión nos hace creer que somos dueños de la verdad absoluta. Gracias, Eduardo. Es cierto. Fíjense, ojo, puede haber un avance en una revelación, pero aún así puede haber religión en quien la maneja. La religión nos hace creer que somos dueños de la verdad absoluta. El amor de Dios nos hace entender que por su misericordia en parte le conocemos, como también las personas que no son de nuestra religión. Por ejemplo, los reformadores fueron católicos. Pues sí, ahí está. Pegaron sus 95 tesis en su iglesia católica. Hay quienes conocen justicia y se les funde el del amor y la humildad. Con todo respeto, me han contado. A ti te han contado y nosotros lo hemos visto, Oscar. Y no solo pasa con justicia, pasa con el nuevo pacto, perdón, discúlpenos. Pasa con la verdad presente, pasa con los diseños. Y ahí estamos con la verdad presente. Sí, pero a ver, el amor, la humildad, la verdad, la combinación de nuestro Señor Jesucristo, la verdad con la gracia es fabulosa. Jesús le habló la verdad. Fíjense, Jesús le habló la verdad con gracia ¿a quién? A Zaqueo. ¿Y qué hizo Zaqueo? ¡Qué extraordinario! ¿Qué hizo Zaqueo? La verdad con la gracia. Dijo, me arrepiento, he defraudado, he hecho tanta cosa incorrecta, tanta cosa que no está bien, me arrepiento y ¿saben qué? ¿Saben qué? Voy a regresar cuadruplicado a quien defraudé. ¡Wow! ¿Cómo logras una conversión de esa manera? Que tenga la persona convicción de lo que está haciendo mal, pero que tenga un arrepentimiento y diga, ahora voy a remediar esto que he hecho. Eso es extraordinario. Es porque llegó la verdad con gracia. Nunca, nunca, nunca separes la verdad de la gracia. Nunca. El día que separamos la verdad de la gracia, suena a un címbalo que retiñe, a un sonido hueco, a un metal que resuena. Hacemos mucho ruido, pero transformamos poco. Por eso, el amor en nosotros es indispensable. Eso sí es una señal de madurez. Cuando escuchas, cuando ves, cuando escuchas a personas o cuando tú te das cuenta que la verdad la estás lanzando, pero va totalmente impregnada, envuelta y mezclada con amor, con gracia. Eso es fabuloso. Eso necesita el mundo. Otra cosa que es una muestra correcta de madurez. Así es, dice Joel, la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Sí es, Jesús dijo, amaos los unos a los otros, en eso conoceréis que son mis discípulos. No dijo a través de sus dones o del ministerio, así es, o de las manifestaciones de poder, dijo amor, amén, gracias Oscar Zeta. Es cierto, no dijo ni poder, ni dones, ni ministerio, ni conocimiento. Él lo que dijo es, ámense, entonces todos sabrán que son mis discípulos.
poderoso, poderoso. El amor. Ayer publicaba en una versión lo que es el amor y lo pensaba hacer y voy a publicarlo así, recordando, ¿no? a la iglesia lo que es el amor, dicho en palabras un poquito más, porque el amor es Cristo. Y qué importante recordarlo, el amor no es, en la publicación que hice en Facebook dice, el amor no es fanfarrón. Tremendo. Dice el amor, lo voy a leer, se los voy a leer. Lo voy a leer en una versión. ¿Me lo permiten? Sí, vamos a Corintios 13. Al cabo tenemos tiempo. En una versión, ahí está. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. ¡Ah! Dile al que está a tu lado. No exige que las cosas se hagan a su manera. Porque luego, como nosotros conocemos la verdad, como que exigimos que suceda así. Se no exige que las cosas se hagan como a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. O sea, no carga una libreta escribiendo todo lo que me hiciste. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Oigan, siempre tiene esperanza. El amor tiene la esperanza, ¿saben de qué? De que las cosas cambien, de que las personas sean transformadas. Qué extraordinario. El amor hace que no seas esa persona que dice, ya, hasta aquí, ya, adiós, vamos, váyanse. El amor es extraordinario. Cristo está hablando de Cristo. Si tú le quitas aquí la palabra amor y pones Cristo, está perfecto, porque esa es la acción de Cristo dentro de nosotros, chicos. Esto no es algo que tú produces, ponle ahí, esto no es algo que tú produces, esto es Cristo produciendo su vida en ti. Él es el que hace que no te des por vencido. Él es el que hace que no pierdas la fe. Él es el que siempre tiene esperanzas. Él sí cree que las cosas pueden cambiar y las personas también. Él es el que te mantiene firme en toda circunstancia. Dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. O sea, Cristo durará para siempre, Él es eterno. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Pero cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, ¿ya viste? Cuando crecí, qué hermoso, cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño, o sea, la madurez. La madurez es extraordinaria. ¿Sabes cómo se nota? Cuando el amor es expresada, la vida de Cristo expresada a través de nosotros, en ese amor tan extraordinario, maravilloso, el amor del Señor en nosotros. Otra cosa es otra característica de la madurez genuina es libertad.
manifestar libertad. No es estar justificando todas las burradas que uno hace y aprovecharse de la gracia, tomar la gracia para justificar todas las cosas que uno hace. Eso no. Eso no es vivir en libertad. Libertad es que el pecado no se enseñorea de ti. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pues una persona que no tiene libertad, que no es libre. Por eso un llamado, ese texto donde dice, y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre. Antes de ese pasaje, el Señor había dado unos mensajes tremendos. Está hermoso el contexto. Había dado unos mensajes sobre que Él era la luz. Fíjense, a ver si lo puedo explicar. Había hablado sobre que Él era la luz. Había salvado la vida de la mujer en adulterio que la iban a apedrear. Ese es el contexto. Y después se les dice que Él es la luz. Y después Él les dice, vengan a la luz. Porque si vienen, conocerán la verdad. Y les dice, vengan, sean mis discípulos. Permanezcan en mí, vengan, sean mis discípulos. Porque ellos eran seguidores. Porque si se hacen discípulos, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Ese es el contexto. ¡Qué extraordinario! Dice que había gente porque habían creído en Él. Pero es interesante, ya que creyeron en Él, Él los llama a hacerse discípulos. Y ahí, cuando los llama a hacerse discípulos, es cuando les dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Significa, chicos, que el asunto de madurez tiene que ver con tu libertad. El que madura es libre de tanta cosa. Por eso encontramos a un montón de cristianos sometidos bajo el yugo de esclavitud, sometidos bajo pecado. ¿Por qué? Porque aunque son salvos, no vienen a la verdad, y esa verdad pues no los hace libre porque no la conocen. Escribe, madurez entonces es alcanzar y expresar la libertad que nos fue otorgada en Cristo. Es alcanzar y expresar la libertad que nos fue otorgada en Cristo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Tremendo. Número siguiente, 4. Primero dije expresar su justicia. Después dije expresar su amor. Después dije manifestar su libertad. Amén. Y ahora estoy diciendo mostrar al mundo que su luz, que somos hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. O sea, ya el mundo no está viendo tu conocimiento, está viendo tu luz, pero tú sabes que es la luz de Cristo, es Cristo. Esto de nuevo, no está viendo qué tan sabes el asunto. Están viendo la luz de Cristo a través de ti. Primera Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andad. O sea, tu vida. Y el último, una expresión de una evidencia de madurez es que te conviertes en lo que Jesús quiere hablar en esta tierra. En otras palabras, eres su boca, o el Señor habla a través de ti.
Lucas 21:15 dice, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Efesios 6:19-20. Y también orad por mí, decía Pablo, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras, ve qué hermoso, me sean conferidas ¿qué? Palabras para dar a conocer con confianza el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Pero ¿qué es lo que pide? Oren por mí para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el evangelio. Extraordinario, no es hablar lo que yo quiero hablar, sino que es que Él hable a través de nosotros. Porque muchas veces no hablamos lo que se tiene que hablar y muchas veces, obviamente, eso ocasiona problema. Estarán todos de acuerdo conmigo que la boca tiene que estar incluida en una característica de madurez, porque hemos tenido muchos problemas con la boca, hemos tenido muchos problemas con lo que decimos. Y a pesar de que hemos probado las consecuencias de eso, seguimos batallando con eso. Pero una característica de madurez es que el Señor empieza a través de ti a ponerte las palabras que tienes que hablar. Una dinámica de Jesús. Jesús decía, yo digo las palabras que he oído de mi Padre. O sea, lo que mi Padre dice, así, eso es lo que yo hablo. Lo que Él dice, yo lo digo. Las palabras que yo digo son las que he oído de mi Padre. Eso está extraordinario. Y esa es la dinámica del ser espiritual. Que las palabras que oye nuestro espíritu del Padre sean las que expresemos. Eso ponlo ahí. Las palabras que están ahí en nuestro espíritu, que el Padre nos da, esas son las que nosotros expresemos. Las viejas prácticas, dice Carlos Martínez, nos esclavizan aún cuando ya fuimos perdonados, justificados y adoptados por el Padre. El pez, sí, dice, por su boca muere. Las viejas prácticas que nos esclavizan cuando ya fuimos perdonados y justificados y adoptados por el Padre. Entonces, concluimos, chicos. Escribe, los únicos triunfos verdaderos son los triunfos de Dios en nosotros por medio de Cristo. Así es, gracias Juan Carlos Bonilla, mi buen Juanito Bonilla. Dice Juanito, las palabras de tu boca te pueden deformar o te pueden reformar. Es cierto, te pueden deformar o te pueden reformar. Pero ¿cuáles son las que reforman? Las que vienen de Él. Porque yo no reformo tampoco con esto, porque esto es lo que deforma. Tengo que reformar desde lo que mi espíritu, en donde Cristo habita, me está dando para hablar. Y entonces eso reforma. Gracias, Juan Carlos Bonilla. Gracias, Juanito. Es cierto. Qué extraordinario este instrumento que Dios nos ha dado para hablar las palabras de Dios, para darle voz, para darle sonido a las palabras de Dios en la tierra. Dile que está a tu lado, si alguien está a tu lado. Dios, tú eres el que le das sonido a las palabras de Dios en la tierra. ¡Qué maravilloso! Entonces, un discípulo tiene triunfos verdaderos, entendiendo que los triunfos verdaderos son de Dios en nosotros por medio de Cristo. Y eso hace que la vida del espíritu triunfe sobre las estructuras del alma. Cada vez, chicos, que el espíritu triunfa sobre el alma, eso te lleva a un grado de madurez y eso es un grado mayor de victoria y eso es un grado mayor de gloria. Pero surge todo en lo que ya tienes impartido de Cristo en ti, al Cristo que tienes dentro. Cuando ese Cristo vence las estructuras de tu alma, entonces dile al que está a tu lado, el problema no es el diablo. Ya lo dije la semana pasada, no es el diablo, no es el mundo y no es el pecado, es el alma y sus estructuras.
que cuando son derrotadas por la realidad de Cristo en ti, te está llevando a una mayor gloria, a una mayor madurez, y eso permite ver mejor al Cristo que está en ti. Entonces, este triunfo trae a nosotros una mayor medida de conocimiento de Él, que se traduce en un fragante aroma para los que nos rodean. Entonces, los que nos rodean empiezan a percibir a Cristo a través de tu vida. ¿Cómo no van a percibir a Cristo a través de un discípulo que se ha convertido en la boca del Señor, que muestra la luz del Señor, que vive en esa libertad genuina, que expresa su amor, que habla la verdad con gracia, que expresa la justicia del Señor? Hermoso. ¿Cómo no va a disfrutar el mundo al Cristo que sale de ti a través de estas realidades? Eso es maravilloso. Maravilloso. Es extraordinario el Señor. Nancy Flaquita Rivera dice en Mateo 11:27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Qué maravilloso. Dile al que está a tu lado, ¿y a ti también? Sí, también. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y ahora que tú tienes al Hijo dentro de ti, quiere usarte a ti para que ese Padre se revele en esta tierra. Maravilloso es el Señor. Amén. Bueno, yo dije que esto iba a estar un poco retador. Puedo concluir aquí y puedo decir pues que tenemos un gran reto enfrente, chicos. La madurez es algo que tienes que empezar a tomar muy en serio. Sé que hay cosas que nos van a tener que, se van a tener que mover en nuestra vida. Lo que dije hace un rato, a todos aquellos que están viviendo su vida muy cómodamente, hoy en serio le ruego al Señor que te incomode y te diga, tú no puedes estar cómodo si no está creciendo el Cristo que tienes impartido. Si esa semilla que tienes dentro no está creciendo, no puedes estar tranquilo, porque eres un predestinado, porque vienes del cielo, porque el potencial de la simiente de Cristo que está en ti es extraordinaria, es la que te inquieta, de hecho, es la que ocasiona que no estés así. Decía yo el otro día, el Espíritu Santo produce de repente una desesperación santa, una desesperación en donde te lleva a decir como que no me hallo. Ese no me hallo es Él que quiere crecer, es Él que quiere romper todas tus capas del alma, es Él que quiere reventar eso que no has permitido que se reviente, es Él que quiere quebrar toda estructura porque es su propósito, es la expectativa de papá que tiene contigo. Él depositó a su Hijo para que tú seas el vehículo de expresarlo en donde estás, allá en el despacho, allá en los juzgados, allá en el hospital, allá en la escuela, allá en el taller, allá en la venta, allá en el comercio, con los clientes. Ese Cristo lleno de gracia y de verdad expresado, y que el mundo pueda empezar a percibir el fragante aroma. Cuando dice del conocimiento de Cristo, no es de conocerlo lleno de información, es el fragante aroma de alguien que en verdad lo conoce, que alguien todos los días lo disfruta, que alguien todos los días lo abraza, que alguien todos los días lo ama, que alguien todos los días se lo expresa, que alguien todos los días está atento. ¿Qué está haciendo mi Señor? ¿En dónde? ¿Cuál es la frecuencia del Espíritu? ¿Qué es lo que el Señor? Por eso el Señor cuando habló con Nicodemo le dijo, los espirituales, los que han nacido del Espíritu,
Son como el viento, no sabes ni de dónde viene ni a dónde van. Así de complicada es la vida espiritual para el ser humano. La vida espiritual es imposible para el ser humano. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Es una agenda diaria, pero eterna. Es algo que ya está hecho desde la eternidad, pero tienes que empezar a escuchar, a conectarte en esa eternidad con Él, para que no pierdas de vista, no te pase lo que esa gente, ¡oh, qué rico! Ya nos dio de comer, váyanse a dormir a sus casas, nos dormimos y despertamos, vamos con Jesús porque seguro nos dará el desayuno. A ver si nos da, ahora qué nos da. A ver si multiplica unas vacas. Algo así. Si hubieran sido mexicanos de Iztapalapa, eso se les hubiera ocurrido. A ver si unas vacas o a ver qué multiplica. La cosa es que cuando lo buscaron, pues ya no estaba ahí. Porque el que es solo un seguidor siempre le pierde el paso a la intención de Dios en tiempo real. Estamos hablando de tiempo real. ¿Qué es lo que quiere hoy? ¿Qué es lo que quiere hoy el Señor? Amén.